el diseño e instalación de chimeneas comunitarias. Voy a hablaros un poco de cómo son las chimeneas para las calderas de condensación, para calderas de baja temperatura, para calderas en cascada y para sistemas de microcogeneración. ¿Vale? Entonces, empezando por las calderas de condensación. Las calderas de condensación son hoy por hoy una de las mejores alternativas para obtener calefacción o agua caliente, porque tienen una gran eficiencia, un gran rendimiento y obtienen un gran ahorro energético con respecto a las calderas convencionales de toda la vida. Entonces, como tienen unas temperaturas de gases de combustión bajas, que suelen estar entre los 45 y los 100 grados centígrados, pues el tiro térmico generado en la chimenea normalmente no es suficiente para asegurar un buen tiro en la chimenea. Por eso estas calderas suelen disponer de un ventilador de tiro forzado que ayude a evacuar esos gases. Lo más habitual es que las chimeneas que den servicio para estas calderas estén sobrepresionadas, porque intentamos reducir el diámetro de la chimenea todo lo que sea, todo lo posible, ajustándonos a lo que es la salida de gases. ¿Vale? Normalmente estas calderas disponen de una presión en la boca, en la salida de gases, entonces aprovechamos algo de esa presión para reducir el diámetro. La salida de gases suele estar bien en vertical o suele estar en la parte baja, muy bajo aquí. Entonces eso dificulta en muchas ocasiones el montaje de la chimenea porque no nos permite poner justo a la salida una T con un registro. Entonces es el único inconveniente que a veces nos podemos encontrar, que tenemos que buscar la manera luego de poner un registro lo más cerca posible. ¿Vale? Debido al elevado riesgo de fugas que se pueden producir tanto en el tramo horizontal, en los tramos horizontales, lo habitual no, lo que se debe hacer es, en los tramos horizontales, poner una pendiente ascendente de 3 grados. Siempre hay que hacer traer los condensados hacia la propia caldera, porque estas calderas de condensación ya disponen de un desagüe, de una toma de recogida de esos condensados, que luego hay que canalizar. Las chimeneas que dan servicio a estas calderas deben llevar además una junta de estanqueidad que es que tiene que estar certificada de acuerdo a una norma, porque va a ser la que me evite que los condensados me discurran por las uniones y me mojen el aislamiento en el caso de simple pared que me gotee dentro de lo que es por donde discurre la chimenea. También para facilitar el encaje de estas chimeneas, pues muchas veces es necesario utilizar un lubricante, dado que la junta a veces pues, hace un poco de barrera y no nos permite encajar bien las piezas. Entonces este lubricante también tiene que ser un lubricante compatible, no vale echar cualquier tipo de aceite ni cualquier otra cosa que te ayude a resbalar porque puedes perjudicar esa junta. Y después, si perjudicas la junta, pues como consecuencia vas a tener problemas con las fugas. Es muy importante, y nosotros siempre somos muy pesados en el momento en que solicitan una chimenea para una caldera de condensación, el disponer del diámetro interior de la salida de gases para poder hacer un acoplamiento que asegure que los gases, que los condensados vayan hacia el interior y que, dado que es un punto que es muy, digamos, es donde muchas veces hay problemas de fugas, porque la gente no te da el interior, te da el exterior, luego acoplan por fuera, luego le empieza a fugar, luego empiezan a echar silicona, luego ponen cinta americana y bueno, y al final no queda muy bien. Entonces, por eso nosotros siempre pedimos para este tipo de calderas el diámetro interior de salida de gases para poder fabricar el acoplamiento adecuado. El material utilizado en estas chimeneas tiene que ser resistente a la corrosión de los ácidos. Entonces, es válido tanto el acero 316 como el polipropileno. ¿Vale? Nosotros usamos normalmente el IC 316L, que aún es mejor que el IC 316, pero la norma te permite el IC 316. En cuanto a la chimenea, luego voy a hablar un poco más de normativa, pero la chimenea puede ser tanto en doble pared como en simple pared
en función del emplazamiento, de por dónde vaya. Luego ya os diré más adelante en qué casos puede ser en simple y en qué casos puede ser en doble. También hay que tener en cuenta que como estas chimeneas suelen estar sobrepresionadas, pues se debe conectar en un sifón en el manguito de drenaje para impedir que los gases salgan por el tubo de desagüe. De hecho, nuestros desagües ya tienen una rosca para que se pueda fácilmente pues, poner un sifón. Os quería hablar aquí un poco de las características y las ventajas e inconvenientes que tiene el polipropileno con respecto al 316, ¿no? Cada vez nos llegan más consultas preguntando si es posible poner polipropileno para una caldera de condensación. Vale, entonces, en las calderas de condensación el material polipropileno se puede usar perfectamente, pero, porque tiene una resistencia a la corrosión muy buena, pero tiene unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Vale? En diámetros pequeños, pues sí que su bajo coste pues siempre ayuda a que la gente quiera el polipropileno frente al acero 316. Lo que pasa es que la norma tampoco te permite que puedas poner chimeneas de polipropileno y viene limitado tanto en el código técnico como en el RITE. Básicamente es el problema que tiene el poner una chimenea en simple pared en polipropileno, que es su reacción al fuego. ¿Vale? Tanto en el código técnico como en el RITE ya te dicen que las chimeneas de plástico que discurran por tramos por el interior en locales habitables tienen que tener una envolvente incombustible. ¿Vale? Entonces, el polipropileno en estos casos no se podría poner en simple pared. Y en el exterior también te dicen que las chimeneas que discurran por el exterior deben llevar una envolvente metálica que cumpla el requisito de corrosión ambiental. ¿Vale? El polipropileno, en general, no es resistente a los rayos ultravioleta, entonces no lo puedes poner en el exterior. Sí que es cierto que existe algún polipropileno que es resistente a los rayos ultravioletas, pero es mucho más caro y normalmente es de color negro y entonces al final pues tampoco te compensa y siempre tiene más ventaja de poner un 316. Pero bueno, lo digo en el caso de calderas de condensación cuando hablamos de diámetros grandes, ¿vale? Ya cuando hablamos de unas calderas que van a dar servicio en una comunidad de vecinos y se supone ya que es un diámetro potente porque tiene una potencia potente, ¿vale? Si no, en diámetros pequeños el polipropileno es totalmente válido. Bueno, aquí os puse un ejemplo de una instalación de una caldera de condensación donde veis que en el tramo horizontal hay que darle la pendiente hacia la caldera, ¿vale? Y aquí, donde han conectado el desagüe, lo han canalizado, ¿vale? Lo normal es que se canalicen estos condensados porque suelen ser ácidas, suelen ser condensaciones ácidas, y bueno, si te va cayendo ahí, pues como que te va a ir comiendo el material, bueno, se va ensuciando todo, entonces lo normal es que se canalice. Bueno, por otro lado, también, además de las calderas de condensación, también se están poniendo muchas veces en las comunidades de vecinos o en bloques grandes de viviendas, calderas de baja temperatura. Las calderas de baja temperatura son un término intermedio entre lo que es la caldera convencional y una caldera de condensación. Tiene unos rendimientos también muy altos, entre un 93 y un 96%, no es como una caldera de condensación, la caldera de condensación tiene más, y las temperaturas de gases de combustión pues oscilan entre los 140 y los 200 grados. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de estas calderas pues no tienen presión disponible en la boca, entonces normalmente las chimeneas funcionan con tiro natural, tienes que calcularlas y dimensionarlas con tiro natural. ¿Vale? La chimenea no tiene que ser tan estanca como para una caldera de condensación, dado que ya no hay condensaciones. La chimenea además no necesita soportar sobrepresión, es decir, que no tenemos por qué ponerle una junta, ¿vale? Con una gama aislada, un DP normal, valdría. Lo normal es que sea aislado porque como veremos luego según la norma,
no puedes no puedes instalar una chimenea que supere 70 grados de temperatura en la pared exterior. Entonces, bueno, como estas calderas suelen tener temperaturas un poco altas, pues por eso tienes que poner una chimenea aislada. Vale. En cuanto al material, el material puede ser perfectamente un IC un 304, siempre que sea un gas natural o un combustible de tipo 1, ¿vale? Siempre que sea ya un combustible gasoil de tipo 2, que se le llama, si es una caldera de baja temperatura, pues entonces ya normativamente y tanto por garantía de producto, pues ya tienes que poner un IC 316, ¿vale? Ya la normativa ya te lo especifica, porque al ser temperaturas bajas, con el gasoil, pues esas son ácidas los gases y las condensaciones, las pocas condensaciones que se puedan producir. Entonces tienes que poner un material resistente. De las calderas de baja temperatura no os voy a hablar más. Y ahora, las chimeneas en cascada. Bueno, pues cada vez es más habitual, utilizar una configuración así en calderas en cascada, porque así te permite adaptar mejor a las necesidades de la energía que demanda el edificio en función de la temporada. Es que si tú pones una caldera, si tú pones una única caldera, pues estás, en muchas ocasiones está trabajando a potencia mínima y no le quitas todo el rendimiento que deberías. Entonces, al poner hacer una instalación en cascada, pues te permite el encender una o apagar una, o en función de la demanda ir apagando y encendiendo unas según necesites o no necesites. ¿Vale? El único inconveniente es que nosotros en España estamos limitados a la potencia, no te dejan poner calderas en cascada que superen, a la misma chimenea, que superen 400 kilovatios de potencia, salvo, porque ahora como el que hizo la ley hizo la trampa, pues bueno, los fabricantes de calderas lo que hacen es homologar sus calderas como si fuese un único grupo térmico. Entonces, de esa manera, si están homologadas, pues puedes superar esa potencia de 400 kilovatios. Pero siempre tienes que tener en cuenta eso, que tú no puedes poner cualquier caldera en cascada, empezar a sumar ahí calderas. Y además son los fabricantes también los que te dicen el número máximo de calderas que puedes conectar. No puedes poner ahí 7, 8 calderas, son las calderas que te dé la gana, porque eso también luego para el dimensionamiento tampoco es bueno, porque tú tienes que dimensionar siempre para el caso más desfavorable, que es cuando trabajan todas las calderas a la vez, y después el inconveniente es que cuando apagas varias y te quedas una funcionando, te quedan dos, pues la velocidad de gases es tan baja que puede ser perjudicial, porque lo único que consigues es que se haga un tapón y que finalmente que los humos no puedan salir, lo cual hace que tengas revoco de humos hacia atrás. Entonces, ya os digo, la potencia tiene que ser inferior a 400 kilovatios, salvo grupos homologados, y siempre es el fabricante el que te dice el número máximo de calderas que puedes conectar en cascada. Aquí, al igual que las calderas de condensación, claro, y si son calderas de condensación, pues peor, ¿no? El riesgo de fugas, tanto en los tramos horizontales como en los conductos de unión, es máximo. Por lo tanto, siempre hay que darle una pendiente de 3 grados al colector. En las test de unión, lo que hacemos aquí, o bien le ponemos unas test de 135 para ayudar a la evacuación de esos gases, o le metemos un deflector interno, ¿vale? Para que ayude cuando están, por ejemplo, estas dos encendidas, para cuando vienen los gases de una y de la otra, pues evitar las turbulencias que se puedan producir aquí. Incluso si estás muy cerca de la salida de la caldera, ese impacto de los gases de una frente a la otra pueden hacer que los gases te retrocedan y te vengan hacia atrás. Por eso que siempre nos ayudamos con un pequeño deflector interno que le metemos a las CES. ¿Vale? Antiguamente, en el caso de las calderas de condensación en cascada, pues la norma te decía que tenías que calcularlas con las chimeneas con tiro natural. Entonces los diámetros eran inmensamente grandes. Eran unas chimeneas que te salían muy grandes que al final tampoco compensaba y la gente acababa por poner dos chimeneas en vez de poner una única
para 2 calderas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que después la norma fue ya en el año 2009, si mal no recuerdo, pues ya se permitió el hacer chimeneas en sobrepresión que den servicio a más de una caldera, ¿vale? Siempre y cuando tú pongas unas clapetas antirrevoco en la salida, ¿vale? ¿Eso qué nos permite? Nos permite disminuir diámetros. Al no tener que ir con tiro natural, pues cuando se apague una, tú dimensionas con algo de sobrepresión. Tampoco puedes dimensionarlas con una sobrepresión como pretende muchas veces la gente que nos pasa consultas al departamento técnico y como ven que la caldera dispone pues, de 200 pascales de presión, pues dicen, no, tú calcúlame hasta que me dé los 200. Tú lo que no puedes es ir por debajo del diámetro de salida de la caldera. Entonces, hay que ver un poco también el sentido común, ¿no? O sea, si tú tienes 2 calderas con un diámetro 150, evidentemente no vas a poner la chimenea común en 150, ¿vale? Pero sí que es cierto que tampoco tienes necesidad de ir a 250 o a 300. Si aprovechas algo de sobrepresión, pues a lo mejor te quedas entre medias, ¿no? Pues te quedas en un 180, pues ya vas viendo, porque luego va en función de cómo sea el trazado. Pues con esto que iba a decir, lo de las clapetas antirrevoco. Las clapetas antirrevoco es muy importante, ¿vale? Las clapetas antirrevoco las debe suministrar siempre el fabricante de la caldera y deben estar validadas por él, ¿vale? Entonces, para poder hacer estos cálculos en cascada, también tiene que decir el fabricante que puedes hacerlo así de esa manera en sobrepresión. Eso también ya tiene que ser así de esa manera. El fabricante siempre es el que tiene la primera palabra. Pero puedes también prescindir de las clapetas antirrevoco si tú dimensionas la chimenea con todas las calderas que vayan en cascada a la misma chimenea, ¿vale? Y tienes presión. Pero si tú compruebas por cálculo de diámetro que cuando apagas una de las calderas hay tiro natural, entonces ya puedes prescindir de las clapetas antirrevoco, ¿vale? Las clapetas son siempre que tú veas que si apagas una caldera sigue habiendo presión en esa chimenea, entonces sí que ya tienes que poner una clapeta antirrevoco en la salida de cada caldera, para evitar que le vengan los gases de las que están encendidas a las que están apagadas. ¿Vale? Las clapetas antirrevoco se instalan siempre a la salida de las calderas, aunque ahora las calderas ya más modernas y cada vez nos encontramos con más calderas que ya traen las clapetas en el interior, ya vienen dentro. Y bueno, eso también facilita mucho el montaje, porque a veces, sobre todo en las calderas que son murales, que ya están muy pegadas al suelo, entre que le tienes que dar pendiente al colector, después que le tienes que descontar lo que te avanza la clapeta, pues al final nos quedamos muchas veces con muy poquito espacio para poder hacer los trazados. De ahí que muchas veces también, como no hay espacio, pues la gente tiende a poner, a no dar la pendiente que se debe y después vienen los problemas de fugas. Entonces, lo bueno es eso, que ahora los fabricantes ya están incorporando las clapetas en el interior. Bueno, pues de esto no os digo nada más. Aquí os pongo un ejemplo de una instalación en cascada de 3 calderas que van a una misma chimenea. Aquí tenéis otra. Vale, aquí ponen 3 calderas en cascada y las meten en colector común. Bien, los sistemas de microcogeneración. Vale, la microcogeneración consiste, igual que la cogeneración, en la generación de electricidad y energía térmica a la vez en la zona de producción, en el lugar de producción, mediante el uso de un combustible que generalmente es gas natural. ¿Vale? Las energías generadas suelen ser electricidad y calor. ¿Vale? ¿Por qué se denomina microcogeneración? Se denomina microcogeneración porque suelen ser unas potencias muy pequeñas, están por debajo de 50 kilovatios y son de un bajo coste. Estos equipos de microcogeneración es un coste no es muy elevado y la instalación es muy sencilla. Y además viene en todos los componentes de la instalación, vienen como una especie de mueble compacto, un equipo compacto que está provisto además de aislamiento acústico
y está listo para ser conectado y ya ponerlo en marcha muy fácilmente. Además lleva un sistema de control y de regulación automático que incluso tú a distancia, si lo necesitases, también lo puedes controlar. Entonces, los rendimientos de estos grupos son altísimos, lo cual implica un ahorro económico, y aunque la cogeneración siempre estuvo ligada más bien a lo que es el sector industrial, pues cada vez se va viendo más su uso. Aquí en España aún estamos un poco más atrasados, aunque ya cada vez se ve mucho más. Pero cada vez se ve más el uso en edificios residenciales o en grandes viviendas unifamiliares o en bloques de viviendas, o después en terciarios o públicos, en balnearios, en piscinas climatizadas y en hoteles. Los hoteles están instalando muchos grupos de estos de sistemas de microcogeneración porque les permiten un ahorro económico a final del año enorme y pues le puede llegar incluso a dar un 60% del calor que necesitan. Entonces, cada vez se está metiendo más el tema de la microcogeneración. ¿Vale? Estos grupos son como mini grupos electrógenos, podríamos decirlo. ¿Y qué diferencia hay con respecto a un grupo electrógeno? Pues bueno, tienen temperaturas bajas, tienen temperaturas de condensación, ¿vale? Tienen temperaturas muy bajas de condensación y a mayores dan sobrepresión. Entonces, las chimeneas que dan servicio a estos grupos de microcogeneración tienen que ser aún más estancas que las chimeneas que dan servicio a las calderas de condensación. ¿Vale? Los requisitos de estanqueidad son mucho más exigentes, porque tienes que meterle, por un lado, la junta en el interior para evitar la fuga de condensados y también evitar, por el exceso de sobrepresión, también que te salgan tanto los gases como las condensaciones. Normalmente no trabajamos o no trabajan con más de 500 pascales porque es un riesgo, porque estamos hablando de, sobre todo en los tramos horizontales, cuando tienes tramadas horizontales y muchos desvíos, pues tampoco es bueno el ir a mucha presión porque por cualquier mínimo punto te puede fugar la chimenea, la junta, ¿vale? La chimenea suele ser estanca, pero cuanta más presión le metas a la chimenea, si aún encima le metes mucho tramo horizontal y mucho desvío, pues intentamos no superar los 500 pascales de presión. Aunque estos grupos de microcogeneración, como tienen una potencia muy pequeñita, pues es muy raro que se te dispare el diámetro y que necesites aprovechar tanta presión. ¿Vale? La conexión de la chimenea con el grupo es igual que las calderas de condensación, lo tenemos que hacer por el interior para hacer que los condensados nos vengan hacia adentro y que los recoja el propio grupo, o a veces, no, en contadas ocasiones, aunque bueno, depende también de la potencia de los microcogeneradores, pues también la conexión también se puede hacer a veces con brida, ¿vale? Los tramos ya, tal y como os dije, igual que para las calderas de condensación, tiene que ser con pendiente de 3 grados y la junta en la pared interior. Vale. Este es un ejemplo que cogí de una instalación que hicimos en Alemania, un diámetro muy pequeñito, que aquí pusieron un simple pared incluso. Bueno, os voy a hablar un poquito de normativa. Vale, todas las chimeneas metálicas deben tener la designación conforme a una norma europea que es la UNE EN 1856. Bueno, realmente tiene la parte 1 y la parte 2. La EN 1856 parte 1 es, te vale para chimeneas, o sea, la tienen que tener la designación para chimeneas que pueden ser tanto, se pueden emplear tanto como tramo vertical, como tramo horizontal, como conducto de unión, como el conducto interior de entubamiento, mientras que la parte 2, la UNN 1856 parte 2, es exclusivamente como conducto de unión o como el conducto interior de entubamiento. ¿Vale? Entonces, os podéis encontrar, seguro que en alguna chimenea nuestra habéis visto una etiqueta con una gran lista de números,
pues os voy a explicar qué significa cada uno de ellos según la designación de la norma esta. En primer lugar viene una T que se refiere a la temperatura y un número, ¿vale? Es la temperatura máxima nominal de funcionamiento de la chimenea en grados centígrados. Existen niveles distintos de temperaturas, el máximo es 600 grados y hay hasta 80 grados, ¿vale? En este caso T450 sería que la chimenea que da servicio, esta chimenea con esta designación sería para aplicaciones de hasta 450 grados. Los ensayos siempre se hacen, son más conservadores. Los ensayos se hacen con una temperatura mayor a la declarada porque hay que trabajar con unos coeficientes de seguridad. Pero tú siempre tienes que ir a lo que te pone la designación, ¿vale? Si nosotros ponemos en la designación T450, pues los humos no pueden ir por encima de esa temperatura. ¿Vale? Después se establecen varios tipos de presión para estas chimeneas metálicas, ¿no? En función de la presión en el interior del conducto. ¿Vale? Puede ser, si no hay presión positiva, es decir, si hay depresión o tiro natural, pues la designación es N1 o N2. Si hay presión positiva de hasta 200 pascales, la designación tiene que ser o P1 o P2. Y si hay una presión positiva de hasta 5.000 pascales, entonces aquí la designación tiene que ser H1 o H2. En este caso, N1 sería para una chimenea que funcione con tiro natural. ¿Vale? Después, aquí se establece, bien con una W o con una D, la capacidad que tiene la chimenea para trabajar o no en condensación, en condiciones húmedas de funcionamiento. Si pone una W es que la chimenea es resistente a los condensados y puede funcionar o puede trabajar tanto para condiciones húmedas como para secas. O sea, la W es válida para ambas instalaciones. Mientras que si es D, significa que la chimenea no es resistente a las condensaciones. Entonces esta chimenea ya está limitada única y exclusivamente a aplicaciones en seco. ¿Vale? Después hay otro punto en el que se establece la resistencia a la corrosión. ¿Vale? Aquí hay, actualmente existen dos posibilidades para acreditar la resistencia a la corrosión en las chimeneas por parte de los fabricantes, que es por medio de la superación de uno de los tres ensayos, que puede ser V1, V2, V3, quiere decir que has pasado un ensayo, el fabricante ha hecho un ensayo acreditado según una norma, y VM es que no se ha hecho ningún ensayo. ¿Vale? En el VM, quería explicaros aquí, que me he perdido yo aquí. Da igual, de esto de las resistencias a la corrosión os voy a hablar un poquito más adelante, porque en función de la aplicación de la chimenea, la norma te dice que tu chimenea debe ser designada con una resistencia a la corrosión determinada. ¿Vale? Ahora os hablo un poco más de la resistencia a la corrosión. A continuación viene este número, que aquí es donde se va a establecer el material de la pared interior de la chimenea. Entonces, primero viene una L con los dos primeros dígitos que representan el tipo de material que es. ¿Vale? La norma establece, tiene una nomenclatura para los materiales y, por ejemplo, el 50 quiere decir que es ISI 316, si fuese 20 es ISI 304. ¿Vale? Entonces esto es el material de la pared interior. Y después vienen tres dígitos que son los que nos indican el espesor de la pared interior. ¿Vale? En este caso sería 4 milímetros, me lo dice, 0,4 milímetros. ¿Vale? Sería en este caso el ejemplo. Después también se tiene que designar la capacidad que tiene la chimenea para resistir al fuego de hollín. Esto es especialmente importante en las calderas de biomasa o de leña, de peles, de todo lo que es combustible sólido, por si se produce un fuego de hollín interior, porque como se va almacenando muchas veces hollín y tampoco se limpian las chimeneas como se deberían de limpiar, pues con frecuencia, pues se puede ir acumulando y luego ese hollín inflama y se produce un fuego de hollín. Por lo tanto,
Si la chimenea tiene designación G, significa que es resistente al fuego de hollín y O que no es resistente. ¿Vale? Esto es un ensayo que se hace, que se pone a una temperatura de 1000 grados centígrados durante 30 minutos. Si la chimenea permanece intacta, pues ha conseguido la designación de resistente al fuego de hollín. ¿Vale? Y después viene, entre paréntesis, un número. Pues ese número es el que establece la distancia mínima que tienes que dejar de la pared exterior a los materiales combustibles adyacentes a ella en la instalación. ¿Vale? Esto es especialmente importante en chimeneas de leña que tienen unas temperaturas muy altas, ¿vale? La temperatura en la pared exterior es alta y si atraviesas un forjado de madera o algo que pueda inflamar, pues se puede provocar un incendio y ya tiene habido más de uno por no cumplir esta distancia de materiales combustibles y por no aislar bien la chimenea como se debe de aislar, ¿vale? Porque la gente quiere poner pues, la chimenea lo más barata posible, la pega ahí y si puede poner la simple pared la pone y contra un forjado de madera. Y para eso está la designación de estas chimeneas y hay que tenerlo en cuenta. Vale, lo de la resistencia a la corrosión que os decía antes, pues las clases de resistencia, se establecen 3 clases de resistencia a la corrosión, ¿vale? Que es la clase 1, 2 y 3, en función de la capacidad de la pared interior para soportar el ataque corrosivo de los gases de combustión. La clase 1 es la menos resistente y la clase 2 es la mayor, ¿vale? En general, la 1 es la mínima exigible para los combustibles de tipo 1, que sería el gas natural. La 2 para los de tipo 2, que es el gasóleo, y la 3 ya para los combustibles de tipo 3, que es lo que es madera natural para hogares abiertos, estufas, calderas de peles, leña. Esto en principio va a cambiar la norma en breve, creo que no va a tardar mucho, y lo que son, porque aquí habla de madera natural para hogares abiertos, pero se va a poner que para madera natural, pues como son peles naturales o así, que puedan ser de clase 2. ¿Vale? Las clases de resistencia a la corrosión pues garantizan, gracias a la superación de una serie de ensayos, ¿no? Pues que el proceso de producción del fabricante de la chimenea no deteriore las características propias de ese material. ¿Vale? Por eso es conveniente, pues es recomendable que la chimenea seleccionada haya superado uno de estos ensayos. ¿Vale? El ensayo de corrosión tiene que ser el adecuado en función de la aplicación de la chimenea, ¿vale? En función de si son condiciones secas, condiciones húmedas y si son condiciones, y dependiendo del combustible, ¿vale? Dependiendo del tipo de combustible y de si es una aplicación en seco o en húmedo, pues la norma te exige que sea uno u otro, o a veces te deja ser incluso dos, te dicen o uno u otro, te puede ser clase 2 o clase 3, o puede ser clase 1, 2 o 3. ¿Vale? El RITE. En España, las chimeneas que sirven a aparatos de calefacción o agua caliente están bajo el campo de aplicación del RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Entonces, el RITE establece las condiciones que debe de cumplir las instalaciones térmicas de los edificios, un poco con el objeto de conseguir un uso racional de la energía. ¿Vale? Entonces, ahí hay una serie de puntos a los cuales, a partir de los cuales nosotros trabajamos, diseñamos y calculamos las chimeneas. ¿Vale? Entonces, lo primero que te dice el RITE ya es, que esto también es una consulta que nos hacen muchas veces en la oficina técnica. La evacuación de los productos de la combustión debe ser independiente de cualquier otra instalación de evacuación. ¿Vale? Muchas veces la gente quiere meter en la misma chimenea el horno con la caldera y con la campana de cocina y todo lo que puedan meter para ahorrarse las chimeneas. ¿Vale? Entonces el RITE lo dice muy claro, que la evacuación de los productos de la combustión debe ser independiente de cualquier otra instalación. ¿Vale? También está prohibida la evacuación de humos de diferentes combustibles en la misma chimenea. Esto es importante porque también muchas veces la gente quiere poner una caldera de madera
junto con la caldera de gas a la misma chimenea. Y eso por el RITE está prohibido. Tienes que poner una chimenea para la caldera de gas y otra para la caldera de madera. Aquí también nos hablan, bueno, un poco que ya os lo había adelantado antes en las calderas en cascada. Es el RITE el que nos dice que los generadores de potencia igual o menor de 400 kilovatios podrán tener un conducto común siempre y cuando la suma de potencia sea inferior o igual a 400 kilovatios o el fabricante homologue el sistema como único grupo térmico. ¿Vale? Es lo que os había comentado antes en las calderas de cascada. O bien el fabricante homologa el sistema, las calderas como único grupo, o si no, no puedes poner una chimenea, una única chimenea cuyas calderas sumen más de 400 kilovatios. En el RITE es donde se establecen las normas de obligado cumplimiento. Todas las normas que aparezcan en un reglamento, en este caso en el RITE, son de obligado cumplimiento, que es otra de las preguntas que nos suelen hacer muchas veces en el departamento técnico. Nos dicen, ¿la 123.001 es de obligado cumplimiento? Sí, sí, porque viene recogida en el RITE. El RITE te dice que para realizar el diseño de las chimeneas tienes que irte a lo que especifica la UNE 123.001. Para el cálculo, a la UNE en EN 13384, parte 1 y parte 2. Y el marcado C de las chimeneas metálicas, según la 1856, parte 1 y parte 2, que os acabo de decir. Y para las chimeneas de plástico, la UNE 14471. ¿Vale? Ahora os voy a hablar un poquito más adelante de la parte de la UNE 123.001. Para el cálculo de las chimeneas vamos a tener dentro de 15 días, el 18 de junio, si mal no recuerdo, una formación sobre el dimensionamiento de las chimeneas que está basado en esta norma. Y esto ya es lo que acabamos de ver, la designación según la N 1856. ¿Vale? Entonces, hay dos puntos, hay aquí algo importante que, hablando del tema que estamos tratando hoy, que son las chimeneas comunitarias, ¿vale? Que nos dice el RITE en cuanto a las instalaciones térmicas que se reformen. Bien, en las instalaciones térmicas que se reformen, cambiándose las calderas, ¿vale? Y que dispongan de un conducto de evacuación a cubierta, este será el empleado para la evacuación siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de la reforma y de conformidad con las condiciones establecidas en la reglamentación vigente. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es una pregunta que nos viene mucho al departamento técnico. Pues antes no existían las calderas de condensación, hace 30, 40 años la gente no ponía una caldera de condensación porque en España no creo ni que existiesen, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la gente, aún todavía existen edificios donde evacúan en un hueco de obra los gases de la caldera. Y en otros casos tenían una chimenea pues en 304. ¿Qué pasa? Que ahora, para un mayor ahorro energético y eficiencia, ponen una caldera de condensación y nos dicen si les sirve el conducto o la chimenea que tenían instalada. ¿Vale? Pues no, en muchos casos, en la gran mayoría, pues no les es válida. Entonces, el RITE ya te está limitando. Que tú lo hagas por tu cuenta, como se ha hecho, como se hace, como sabemos que se hace, pues bueno, pero la norma no te lo permite. ¿Vale? Ya te dice que en el caso de que tú cambies las calderas, tienes que verificar que el conducto que tienes cumple con la normativa. Si tienes un hueco de obra, siempre te queda la opción de entubar una chimenea en simple pared, ¿vale? Y si te entra por el hueco de obra, es la opción que tienes. Si no, siempre tienes que buscar otro sitio por donde sacarla. Otro punto que te dice aquí es que en instalaciones térmicas que se reformen cambiando las calderas, que no dispongan de un conducto de evacuación a cubierta, como se daba muchas veces antes, que evacuaban las calderas a fachadas, o no se adecuado al nuevo generador, la evacuación se realizará por cubierta, ¿vale? Siempre se tiene que hacer con carácter general, los gases se tienen que evacuar a la cubierta del edificio mediante un conducto nuevo, en el caso de que actualmente las calderas o la caldera esté evacuando a la fachada. En el caso de estas calderas pequeñas, bueno, pues hay unas
es más permisible, y si la caldera es de menos de 70 kilovatios de condensación y de clase NOx5, pues entonces te permiten evacuar a la cubierta. Pero aquí si hablamos de calderas centralizadas, pues el conducto lo tienes que poner a cubierta, lo tienes que llevar a cubierta. De ahí que te encuentres con chimeneas como estas, que las tienen que sacar por la fachada del edificio. ¿Vale? Ahora os voy a hablar un poquito entonces de la UNE. El RITE te dice que debes calcular y diseñar la chimenea según te dice la UNE 123.001. ¿Vale? Las principales disposiciones que nos encontramos aquí en la UNE, bueno, aparte de que nos define lo que es la chimenea, nos dicen el ámbito de la aplicación, en qué casos tienes que cumplir tú esta norma, dependiendo de la aplicación, si es una caldera, una campana, te dice para qué tipo de aplicación es válida. Te menciona también aquí que el cálculo de la chimenea tiene que ser según la UNE N13384 parte 1 y parte 2. Te dice que la designación de las chimeneas metálicas es según la 1856 parte 1 y parte 2, como vimos anteriormente. Establece los materiales tanto para la pared interior como para la pared exterior en función de la aplicación. Te da los criterios de diseño en función de la situación de la chimenea, te dice cuándo puede ser aislada, cuándo puede ser en simple pared, etcétera, y también te habla de las distancias en cubierta que deben tener las chimeneas a obstáculos adyacentes. ¿Vale? Entonces vamos a ver así un poquito por encima todo. Empezando por el material de la pared interior, pues la UNE te dice en función del tipo de aplicación que es, de tipo de caldera que sea, y en función del combustible te dice qué material tienes que poner en la pared interior. Por ejemplo, una caldera de condensación de combustible de gasóleo tipo 1 es gas tipo 1 es gas. Te dice M12, te vas aquí a la tabla y dice, ¿qué es M12? M12, ya veis que como mínimo es el 316. Después el 316L, que es con el que solemos trabajar nosotros en INAC, ¿vale? Pero ya veis que ya no te deja otro material que no sea el M12. Para gasóleo, lo mismo, el M12. ¿Vale? En calderas de condensación ya veis que estamos obligados. No ocurre lo mismo en las calderas de baja temperatura que vimos antes. Las calderas de baja temperatura, si son de gasóleo, si son de gas, perdón, tipo combustible 1, me dice que puede ser MI1, ¿vale? Que es 304 para gas, que es el combustible tipo 1. Pero si es gasóleo, ya te obliga a que sea un 316, ¿vale? Entonces, esto también es una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Tengo que ponerle 316 en la pared interior a una caldera de baja temperatura? Entonces nosotros siempre le preguntamos, ¿qué va a trabajar con gas o con gasóleo? Porque hay calderas de baja temperatura que pueden trabajar con los dos combustibles. Entonces, si es con gas, puedes poner 304, pero si es con gasóleo, tienes que poner obligatoriamente el 316 porque la norma sí te lo indica. ¿Vale? Entonces aquí es donde se establece eso en función de la aplicación, si es una cocina industrial, si es una chimenea de salón, grupo electrógeno, el tipo de material y te dice también el espesor mínimo, ¿vale? De la pared. Los conductos flexibles, además, también en esta norma ya también te especifican que han de ser de doble capa y de pared interior lisa y solo se puede poner un conducto flexible en el caso de renovaciones donde no puedas entubar con un conducto rígido. Si no, un conducto flexible en una sala de calderas no lo puedes poner. En una sala de calderas tienes que ir con un conducto rígido. ¿Vale? Entonces te permiten eso, que sea para entubamiento y para ello ha de ser de doble capa y de pared interior lisa. También nos habla del material de la pared exterior. Antes hablamos de la pared interior, que es por donde circulan los gases, y ahora nos dicen cómo tiene que ser el material de la pared exterior en función del entorno. Dependiendo de por dónde discurra la chimenea, puedes poner un material u otro. Entonces, si es un ambiente que no está contaminado de un local habitable, un patinillo, una galería de obra, ¿vale?
o sea, una chimenea que no está en contacto con el exterior, pues la clase de material puede ser ME0, ¿vale? Que este se corresponde con un acero galvanizado. Insisto, hablamos de la pared exterior, ¿vale? Sin embargo, si ya estamos en una zona de costera, por ejemplo, como es aquí en Vigo, que hay muchas chimeneas cerca del mar, en zona costera o en zona industrial con ambiente contaminado, ya nos dicen que el material tiene que ser ME2. Vamos aquí al ME2, ya me obligan a que sea 316, que es más resistente a la corrosión que el 304. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la tablita que nos dice en la norma también, que también nos lo pregunta muy a menudo. Aquí aparecen las piscinas y las lavanderías donde hay un ambiente con presencia de cloro, y también es muy corrosivo para las chimeneas. Y si os fijáis también en instalaciones con presencia de cloro, agentes corrosivos como piscinas o lavanderías, ya me dice que tiene que ser un M2, que me tengo que ir a, como mínimo, a un 316. ¿Vale? Pues aquí nos viene perfectamente especificado en qué casos se puede, en casos no. Si el patio de ventilación es interior, si es una sala técnica. Ahora os voy a decir un poco cuándo podemos poner una chimenea o debemos poner una chimenea aislada o en simple pared. Bien, si la chimenea discurre por el exterior, ya tiene que ser aislada, ¿vale? Ya no te dejan otra opción. La norma dice, las chimeneas que discurran por el exterior deben ser aisladas, ¿vale? Una chimenea aislada, evidentemente, pues siempre te evita el enfriamiento de los gases, por lo tanto, pues evita el que se produzcan más condensados y mejora, digamos, la estabilidad en el tiro, en el funcionamiento de la chimenea, lo mantiene más estable. Mientras que una chimenea sin aislar, ¿vale? Es que, porque a veces es eso, también nos dicen, bueno, ¿y qué pasa si pongo una chimenea de simple pared? A ver, eh, puede pasar y no puede pasar nada, a lo mejor no pasa nada, pero realmente puedes tener problemas de funcionamiento, porque si haces que los gases se enfríen, pues digamos que el tiro, sobre todo en invierno, el tiro va siendo inestable, pues a lo mejor es más difícil de regular esa caldera, ¿vale? Mientras que una chimenea aislada, pues siempre te permite una mayor estabilidad de funcionamiento. Aparte del aislamiento del ruido también, porque si estás por una zona de ventanas, pues el aislamiento también te ayuda a quitar ruido, ¿no? Que pueda producirse que pueda transmitir de la caldera a la chimenea, porque la chimenea en sí no genera ruido, lo transmite muchas veces el que le viene de la caldera, del quemador. Bien, la norma nos dice que la temperatura de la pared exterior no debe superar los 70 grados centígrados, ¿vale? Por eso, por eso también es una de las razones por las cuales también muchas veces haya que poner chimeneas aisladas. Nos dice que en el caso de reforma, cuando el aparato sea sustituido sean calderas de condensación estancas de menos de 70 kilovatios, las chimeneas metálicas sean individuales o colectivas, pueden ser de pared simple siempre que discurran por patio interior de ventilación, no exista riesgo de contacto humano accidental y la potencia total conectada sea inferior a 400 kilovatios. Eso nos lo permiten en caso de reforma, ¿vale? Y para estas calderas de menos de 70 kilovatios, que si hablamos de una caldera centralizada, ya es raro que podamos cumplir esto, porque además, como vamos a ver ahora aquí, interior. La instalación interior de la sala de máquinas. Aquí. Vale. La instalación interior en la sala de máquinas o la sala de calderas. Las chimeneas conectadas a calderas de condensación con combustible tipo 1 pueden ser en simple pared si la potencia total conectada no supera los 400 kilovatios. Entonces, aquí tenemos dos limitaciones para que la chimenea pueda ser en simple pared. Uno es la temperatura de los gases, es decir, aquí ya me está limitando a que las calderas tienen que ser de condensación. Una caldera que no es de condensación ya no me deja que sea aislada, que sea simple pared, perdón, en el interior de la sala de máquinas. Y por otro lado, también me limitan a la potencia.
Me dicen que solo podrá ser en simple pared si la potencia total conectada no supera los 400 kilovatios. Pues por un lado está la potencia y por otro lado está la temperatura de los humos. ¿Vale? Y también me especifican que en las salas de máquinas tú no puedes superar en ninguno de los casos los 70 grados centígrados cuando exista riesgo de contacto humano accidental, ¿vale? Porque si alguien toca se puede quedar allí pegado, ¿vale? Que es otra de las limitaciones que te pone. Y bueno, que ya es más restrictiva la primera, porque si ya te dice que las calderas tienen que ser de condensación, pues... En cuanto a la instalación por interior de patinillos o galerías de obra, pues también es una pregunta muy recurrente y nos preguntan si pueden poner chimeneas en simple pared por los patinillos. Entonces aquí también hay una restricción y es importante conocer si el patinillo es compartido o no. Las chimeneas pueden ser en pared simple si la temperatura de los gases es inferior a 160 grados, el combustible es tipo 1, es decir, gas natural, y la potencia es inferior a 400 kilovatios, pero siempre y cuando no se comparta patinillo con otro tipo de instalaciones que no sean chimeneas. Es decir, que si va por ahí cualquier conducción de gas o de electricidad o lo que sea, pues ya no puede ser en simple pared la chimenea, ya tiene que ser aislada. Y además, el aire del interior del patinillo o la galería de obra debe estar convenientemente ventilado con el fin de evitar un aumento excesivo de la temperatura del aire interior y además que se produzca un estancamiento de gases de combustión por si hay una posible fuga. Siempre ese patio tiene que estar ventilado. Vale, en cuanto a las distancias mínimas sobre el tejado, también aquí nos dice cuánto tengo que subir la chimenea una vez que llego a la cubierta. ¿Vale? Pues hay distintas restricciones. En primer lugar, depende de la pendiente del tejado. ¿Vale? Si tú tienes una pendiente de menos de 20 grados, tienes que subir 1 metro por encima de la cumbrera, del punto más alto del tejado. ¿Vale? Si es menor de 20 grados. Y si es mayor o igual de 20 grados, tienes que cumplir uno de estos dos. O bien subes 1 metro por encima de la cumbrera o bien separas la chimenea más de 2,5 metros desde la cumbrera hasta tu chimenea. Si cumples uno de los dos, ya cumples con la normativa. No tienes que cumplir los dos, que también nos preguntan eso. Es o uno u otro. En cuanto a las distancias a obstáculos, que eso ocurre frecuentemente en terrazas planas, en cubiertas planas donde hay casetones de obra, casetones de ascensores o algún otro casetón, pues te dice que siempre tienes que subir 1 metro por encima del obstáculo, ¿vale? Salvo que estés a más de 2 veces la altura del obstáculo, ¿vale? Si tú estás a una distancia horizontal igual a 2 veces la altura del obstáculo, pues ya no tienes por qué subir la chimenea por encima del obstáculo. ¿Vale? En cuanto a la distancia mínima a edificios adyacentes, pues siempre tienes que dejar la chimenea 1 metro por encima de cualquier edificio que tengas en un radio de 10 metros. Y tienes que igualar, como mínimo igualar, si está entre 10 y 20 metros. Todo lo que pase de 20 metros ya no tienes que subir por encima de ese edificio. Ya te tendrías que ir a las restricciones anteriores. Ya tienes que ver las de tu edificio, las de tu propio edificio. Ya no te importan las de los edificios de al lado. Pero eso, en el caso de un radio de 10 metros tienes que subir, de menos de 10 metros tienes que subir 1 metro y entre 10 y 20 igualar. Otra parte que nos habla, otra cosa de la que nos hablan aquí en la UNE 123.001 que no deja de ser importante es la medición, inspección y limpieza.
¿Vale? La norma te dice que se deben emplear combustibles, que se deben habilitar accesos necesarios en la chimenea en el caso de combustibles de tipo 2 o 3, es decir, de gasóleo o de combustible sólido, para hacer una adecuada inspección y limpieza a lo largo de todo el trazado, especialmente en los tramos horizontales. ¿Vale? De hecho, en el combustible sólido incluso es muy peligroso. Ya no es recomendable tener tramos largos horizontales en las calderas de biomasa, pero en el caso de que alguna vez sea necesario, pues ya te dicen que al menos que se ponga un acceso cada 9 metros y es conveniente limpiarlo a menudo porque el hollín se va depositando en los tramos horizontales, lo cual te va restando sección interior en el conducto y eso lo que ayuda es a que tengas un peor funcionamiento de la caldera, muchas veces que te quedes sin tiro y aparte que en el caso del hollín que incluso te puede inflamar y se te puede provocar un incendio esa acumulación de hollín. Entonces, se deben dejar un registro de inspección para que se pueda limpiar la chimenea, ¿vale? Y la chimenea debe disponer a la salida del aparato de un orificio de medida y control de las condiciones de combustión, salvo que dispongan de dicho orificio en la propia boca de conexión. Eso también eso suele ocurrir en las calderas pequeñas, estas en las calderas estancas, aunque bueno, ahora también hay calderas de condensación que ya en la propia salida, en el cuello, tienen la toma de comprobación y ya no necesitamos nosotros añadirle una pieza mayores con la toma. ¿Vale? Pero que sepáis que también la norma dice que se debe disponer a la salida del aparato del orificio para tomar en un momento dado las condiciones de combustión cuando sea necesario. Bueno, y por último ya rápidamente, porque creo que ya me pasó la hora, os hablo un poco de los bajos comerciales, ¿vale? La previsión que hay que dejar en los edificios de nueva construcción, aquí en la UNE también nos lo especifica, también es una pregunta que nos viene muy a menudo, y dice que en los bajos comerciales de los edificios de nueva construcción puede ser necesaria la realización de una preinstalación que permita en el futuro la extracción de humos y vapores provenientes de una campana de extracción industrial. Entonces, te obligan a que dicha preinstalación deba tener unas características determinadas, ¿vale? Y es que tenga una clase de temperatura de 80, clase de resistencia a los condensados W, una clase mínima de material, clase de resistencia al fuego EI, según lo establecido en la legislación en vigor, y el dimensionamiento lo tienes que realizar según la norma si tienes el caudal de gases que se va a extraer y en el caso de que todavía no se conozcan los datos de caudal ni lo que se va a extraer, pues como mínimo el conducto debe tener un diámetro 300. ¿Vale? Y nada más.